nosotros. Gloria al Señor. Vamos a aprovechar que están en pie y vamos a abrir nuestras Biblias. Aleluya. En el libro de los Salmos. Gloria a Dios. Salmo capítulo 37. Versículo 5. Cuando todo lo tenga, me confirman con un amén. La palabra de Dios es leída en el nombre de los tres grandes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Amén. Dios añada bendición a su palabra. Haz la explicativa, Señor, a nuestras vidas. En nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Redes. Este salmo, escrito por David, está dirigido a nosotros, los creyentes, y hace una comparación de cómo vive el impío y cómo vive el cristiano y cómo actúan cada uno de ellos, o cómo vive y actúa el justo y el injusto. Este salmo empieza con estas palabras: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secará. Confía en Jehová y haz el bien, y habitará en la tierra, y te apacentará de la verdad. Gloria a Dios. Muchas veces nosotros como cristianos, cuando venimos a los caminos del Señor, hay personas en nuestro entorno, en nuestro alrededor, que empiezan a decirnos: pero ¿cómo va a ser? Tú estás ahí, antes de tú estar ahí, las cosas te iban bien, tú conseguías dinero, se te facilitaban las cosas. Y empiezan a decirnos, a desanimarnos, porque ya no actuamos como actuábamos antes. El inconverso, para obtener las cosas, muchas veces para obtener ciertas cosas, usaban las habilidades humanas, las habilidades del mundo, el engaño, la trampa, la traición, para poder obtener cosas y beneficios. Usan la mentira, y ya cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, pues no podemos actuar de la misma forma, y por ende no tenemos tan rápidamente las cosas como el hombre que no conoce a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. El diccionario de la Real Academia Española define como encomienda a confiar, delegar, encargar, comisionar, facultar, ampararse, acogerse, refugiarse, entregarse, abandonarse, dejarse y recurrir. El encomendar algo a alguien requiere de fe y confianza. Si yo no tengo confianza en alguien, no le puedo depositar, no le puedo encargar cosas que yo necesito, quiero o que anhelo. Cuando leímos no te impacientes a causa de lo maligno, la impaciencia es la carencia de paciencia.
que es una persona que no tiene la capacidad de esperar algo sin ponerse nervioso, ni la facultad de realizar acciones minuciosas o complejas de que requiera calma. En la vida cotidiana nosotros nos afanamos y nos esforzamos por conseguir cosas, por el trabajo, que la casa, que un buen empleo o un buen negocio, y queremos ir a la par como lo hace el mundo. La impaciencia, como dice aquí, que es la carencia, es de no tener la capacidad, es vivir en un nerviosismo, en una tensión. Y a veces nosotros estamos queriendo conseguir un empleo y nos desesperamos y tocamos mucha tecla, aún teniendo una capacidad intelectual, aún estando bien preparado, pero necesitamos ir a tocar tecla. Allí está fulano, déjame ir para que me ayude, déjame mover, déjame darle esto al que está encargado de de recibir los currículos, y actuamos de una forma con un estrés y una tensión que no es buena. La paciencia se asocia a aguantar, a soportar o tolerar. Se trata de una actitud que ayuda a un individuo sobrellevar las dificultades y los problemas hasta que logra conseguir su objetivo. En la Biblia encontramos varios hechos de personas que fueron impacientes, que no esperaron para obtener algo. Y si nos vamos a la luz de la Biblia, vamos a encontrar a varias personas que fueron impacientes y otras que fueron pacientes. Cuando la Biblia nos dice confía en Él, la confianza es encargar o poner al cuidado de alguien algún negocio u otra cosa. Depositar en alguien sin más seguridad que la buena fe y la opinión que de él se tiene, la ansiedad, el secreto o cualquier otra cosa que nosotros tengamos o estemos pasando. La característica de un impaciente. Es una persona que no puede estar quieta o tranquila, no puede soportar, aunque sea 10 minutos, esperando, por ejemplo, en una oficina. A veces vamos a reclamar algo, ya sea Codetel, ya sea la luz, ya sea en algún otro departamento legal, y pasan 10 minutos y ya estamos desesperados, ya no paramos porque no me han dicho nada, ya yo deposité, ya yo pregunté y me tienen aquí, no tienen, y no me han dicho nada, y empezamos a y como no paramos y vamos y preguntamos, pero mira, ¿qué pasó? La impaciencia nos lleva a la desesperación, a la extrema preocupación ante problemas pequeños, al nerviosismo extremo por la falta de claridad cuando se presenta lo imprevisto, y esta a la vez nos lleva al enfado y a la irritación. La impaciencia no viene sola.
la impaciencia trae mucho daño, y por ende, el salmista David, Dios lo inspiró a escribir sobre esto, porque uno de los dones espirituales es la paciencia, y cuando no la tenemos, entonces hay problemas. Hay veces que estamos en el hospital, pueden ver la diferencia. Hay personas que saben que tiene tal turno, le toca el número 2 o el número 5 y está desesperado, no porque están durando mucho. Hay algunos que se agitan y van, pero mira, ya tienen tanto tiempo ahí y uno todavía aquí, pero habemos otro, o hay otro que esperan tranquilo el tiempo que tienen que esperar, porque saben, yo tengo este número y ese número va a llegar, y actuamos pacientemente. Cuando estamos desesperados, no vemos cómo vamos a actuar. Cuando la desesperación llega a nuestra vida, pues hacemos cosas y decimos cosas que no convienen. Hay un refrán que dice que la desesperación es causa del fracaso. Así es. Y hubieron muchos hombres en la Biblia que actuaron desesperadamente y le fue mal. Por eso es que eso está aquí plasmado en la palabra, porque muchas veces nosotros queremos correr como antes corríamos, como el mundo corre, y como no tenemos lo que queremos, nos desesperamos, y la desesperación entonces nos lleva a cometer grandes errores. La Biblia desde el Génesis habla de la paciencia que hay que tener. No lo dice directamente, pero si nos vamos al Génesis 1, cuando Dios empezó a crear, Él se tomó todo su tiempo. Él pudo haber hecho todo en un solo día, pero si se tomó un día para cada cosa. Eso nos deja ver que el mismo Dios hace la cosa calmadamente, con paciencia, porque lo que se hace calmado se hace bien. Encontramos un Noé que duró 100 y pico de años haciendo algo que Dios le había mandado hacer, aún en contra de lo que se vivía, porque Dios le había dicho que se construyera un arca porque iba a destruir la tierra con un diluvio. En ese tiempo no llovía, en ese tiempo la tierra era regada por un rocío, no caía torrenciales de agua. Pero Noé se tomó todo el tiempo, a pesar de la crítica, a pesar de la burla, en hacer las cosas que Dios le había mandado. Otro ejemplo de paciencia encontramos a la tsunamita. En el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, encontramos a una mujer que Dios le había regalado un hijo cuando no tenía, pero que ese hijo se enfermó y murió, y su madre pacientemente, sin desesperarse, cogió y acudió al profeta, el siervo de Dios, y cuando el marido le pregunta, le dice: todo está Aleluya. bien. Gloria a Dios. Aleluya. La paciencia va relacionada a la perseverancia, aunque sean dos cosas muy ligadas, pero tienen que ver. ¿Por qué? Porque tanto la paciencia como la perseverancia conlleva de fe y confianza. Hablamos de la reina Esther. La reina Esther, cuando su tío Mardoqueo le habló de que iban a matar a toda su familia, los judíos, ella decidió, cuando decidió enfrentar el problema, orar y luego acercarse al rey.
Ella sabía que había conquistado el corazón del rey, pero aún así no le dijo su necesidad desde el primer día, sino esperó 3 días para entonces decirle qué era lo que quería. Nosotros muchas veces nos impacientamos, queremos soltar la cosa ahí de una vez, sin mediar, sin pensar. Y mi pregunta es, ¿acaso nosotros tenemos conquistado el corazón de Dios? Porque Esther entró confiadamente ante su rey, ante su amado. ¿Acaso nosotros hemos conquistado el corazón de Dios? Con nuestros hechos, con nuestras acciones, con nuestro proceder, con nuestro andar. Hemos conquistado el corazón de Dios, que para cuando nos acercamos a Él, Él nos va a responder y a contestar la petición que le tengamos. Muchas veces nos acercamos al Señor, pero nos acercamos exigiendo, pidiendo, reclamando, y queremos que entonces Él nos responda. Pero lo hemos conquistado. El ejemplo está aquí. La reina Esther sabía que había conquistado el corazón de su amado, de su rey. Y fue sabiendo que con la ayuda de Dios, porque se encomendó primero a Dios, sabiendo que Él iba a contestar su petición. Pero también hay ejemplos de personas impacientes en la Biblia. Y solamente tomé 2. Y fue a Rebeca. Rebeca, la esposa de Isaac. Rebeca actuó ligeramente, impacientemente, por una palabra que había recibido del ángel cuando estaba embarazada, que le dijo que había 2 reinos en su vientre y que el mayor iba a servir el menor. Por eso actuó cuando ya Isaac iba a morir, y preparó al menor para que la bendición del padre fuera dada al menor y no al mayor como correspondía. Ella quiso ayudar a Dios. Y si algunos no conocen la historia de Raquel, pueden irse al libro de Génesis, capítulo 27, y allí se darán cuenta de todas las cosas que ella hizo y todo lo que luego pasó, por haber actuado desesperadamente. También está el rey Saúl. El rey Saúl, en el capítulo de 2 de Samuel, capítulo 13, esperó 7 días a Samuel, el rey Saúl. Iban a ir a una guerra y se acostumbraba siempre que el profeta era quien hacía el sacrificio para ir a la guerra. Esperó 7 días y como no llegó, él ofreció el sacrificio que no le correspondía hacer. Eso terminó de marcar la anulación de su reinado. Entonces, hay muchas más personas en la Biblia que actuaron impacientemente y que a lo largo de su vivir no le fue bueno. La Biblia dice en Eclesiastés capítulo 3, todo tiene su tiempo y todo lo que está debajo del cielo tiene su hora. Nosotras como madres sabemos que cuando estamos gestando, cuando estamos embarazadas, ese embarazo dura aproximadamente 41 días, las 41 semanas, las primerizas, que cuando sale antes del tiempo, entonces hay que meterlo en una incubadora. Muchos mueren porque todavía no están preparados, pero otro todavía se le puede madurar su pulmón, que es lo último que termina de madurarse en un bebé, los pulmones. Entonces, si una persona
se lanza a hacer algo, ya sea material o ya sea espiritual, sin antes esperar el debido tiempo, no va a ir bien. Porque la Biblia no se equivoca, la Biblia es clara. Y muchas veces no nos queremos llevar de ella y queremos hacer las cosas a nuestra manera, en nuestra forma, en nuestro tiempo, y no esperamos el tiempo de Dios, ni tampoco lo hacemos a la manera de Dios. La Biblia nos dice, puesto los ojos en Jesús, está en Hebreo 12, autor y consumador de la fe. Para tener paciencia hay que tener fe, hay que creer, porque la Biblia nos dice en Hebreo, un momentito. En el libro de Santiago, capítulo 1, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y ha habido muchas personas, yo misma antes le decía, no pida paciencia, porque la paciencia lo que te va a dar prueba, no, y todo lo contrario, nuestra fe tiene que ser probada, y luego de ser probada, entonces que vamos a obtener la paciencia que necesitamos. Y muchos queremos anular eso. No pida paciencia, porque va a obtener mucha prueba. Pero la paciencia viene a través de que la fe es probada. Amén. Aleluya. En el libro de Lucas, capítulo 22, encontramos una historia cuando Jesús le dice a Pedro, óyeme, Satanás ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Satanás cada rato nos zarandea y pide. Él no puede llegar a nosotros si Dios no le da la autorización, si Dios no le da el permiso. Y cuando le da el permiso es porque Él se va a glorificar en él. Es porque Él no va a exaltar, es porque no va a subir de nivel si lo pasamos con 100 en el examen, la prueba, claro está. Entonces, Él le dijo, óyeme, yo voy a rogar, yo rogaré para que la fe tuya no muera, no desaparezca, al contrario, que crezca, porque es necesario que nuestra fe crezca de día en día. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, el Salmo 37, capítulo 27, dice de la siguiente manera: apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre. Esa es la clave. ¿Cómo queremos que las cosas nos vayan bien? ¿Cómo queremos que cuando yo emprenda algo, Dios nos ayude, nos salgan bien todas las cosas? Es cuando nos apartamos del mal, cuando dejamos de hacer las cosas como antes las hacíamos, cuando buscamos, como dice la Biblia, primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces las demás cosas nos serán añadidas. Amén. Vamos a estar puestos de pie, vamos a orar. Amante Dios que estás en el cielo, te doy gracias. Gracias, Señor, porque tú has permitido que esta palabra llegue a nuestros oídos. La conocíamos, oh Dios, pero a veces se nos olvida. Yo te pido, Dios, que nuestra fe sea aumentada. Aumenta la fe de cada uno de mis hermanos. Que cuando seamos zarandeados podamos permanecer firmes y que nuestra fe haya sido aumentada para continuar el camino que tú nos has trazado. En el nombre de Jesús, amén.